Bien, recordarán en la clase pasada habíamos estado viendo sistemas de tiempo continuo con retardo, habíamos mencionado ejemplos, por ejemplo, el caso de la correa transportadora o el caso de una tubería en la cual hay una aplicación de calor en algún punto y el líquido llega un rato después, con la temperatura que se mide probablemente en el estanque. Entonces, la señal resultante está desfasada o atrasada con respecto al punto donde ocurre la acción de la variable que uno manipula. Eh, Esto ocurre en distintos procesos industriales. Mencionábamos el caso de un sistema de molienda semiautógena. Son equipos gigantes. En la foto ahí se puede apreciar la máquina que gira en comparación con el tamaño de las personas. Y obviamente el transportar la masa para este molino requieren correas transportadoras que son bastante extensas o grandes. En la industria del papel también uno puede ver, o en la industria de la fabricación de fundas de plástico, procesos donde la materia prima se va generando a través de rodillos que van, en el caso del papel, secando el papel y lo van estirando y lo van dejando de un cierto grosor. Y hay sensores a lo largo de todo el proceso y las señales no llegan en forma instantánea, ¿no? Finalmente, lo que uno quiere controlar es que el papel sea del grosor o del gramaje específico, eh, dependiendo del tipo, obviamente, de papel, si es cartulina, cartón, pero eso significa que hay todo un proceso que ocurre antes para llegar al resultado final y por lo tanto las variables van a tener siempre un retardo, es lo normal. Entonces, aquí está el ejemplo, digamos, de calor aplicado dentro de una tubería, podría ser un ducto en un sistema de calefacción, ¿no es cierto? Y el aire caliente va a viajar por este ducto y se va a ir transmitiendo en todo un edificio. eh, entonces hay un retardo entre la medición del sensor, que normalmente va a estar en las habitaciones, oficinas, al punto en el cual está la máquina que aplica el calor. Eh, entonces, uno puede plantear, en el caso del tema de calefacción, un problema de balance de energía. Uno tiene que la energía va a ser la masa transportada por la capacidad específica de calor, el C, por el diferencial de temperatura, o sea, cuál es el cambio de temperatura que se quiere realizar. Y uno deriva esta ecuación con respecto al tiempo, queda el delta Q es igual a la derivada de lo que está en el lado derecho. Y uno diría eso es igual al calor aplicado menos el calor que se pierde. El calor que se pierde uno lo puede modelar como algo que es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el interior del ducto y el exterior y la constante o la resistencia térmica que puede tener el envoltorio. Esto es aplicable también, por ejemplo, a un sistema de control de calefacción en una edificación. Entonces, más allá, digamos, de encontrar cuáles son los valores específicos para la masa, la capacidad de calor específica, etcétera, el punto es que uno llega a una ecuación diferencial de primer orden, como las que hemos visto, pero en las cuales la acción de calor aplicado está desfasada con respecto al calor medido o a la temperatura medida. Entonces la pregunta es cómo podemos aproximar el retardo, dada una señal, nosotros decíamos, una señal Y que podría estar retardada, ¿no?, en una cantidad L mayúscula. La transformada de Laplace de esto la expresábamos como L a la menos L de S por la transformada de Laplace de Y, de la versión sin retardo de Y. Y el punto es cómo expresamos esto. Entonces, de manera compacta, uno puede decir esto es la razón de dos polinomios, que son combinaciones lineales de ds. Aquí está el menos ls a la i, y el índice i va subiendo desde 0 hasta n. El n mayúscula es el orden de la aproximación. Uno puede hacer una aproximación de orden 1, de orden 2, 3, bueno. Eso va a depender de qué tan exacto queramos que sea la aproximación del retardo. Entonces, si uno hace la expansión, uno puede ver que aparece H0 más H1, porque H0 está multiplicado por LS a la 0, esto es 1. Después vamos a tener menos LS para el término cuando esto valga 1. Cuando valga 1, aquí vamos a tener H1, etc. Cuando valga 2, vamos a tener menos LS a la 2. Entonces, supongamos que truncamos la serie acá en orden 2, entonces nos va a quedar H0 menos LS por H1. Aquí, como esto está al cuadrado, el menos se transforma en un más. Vamos a tener más H2 L cuadrado S cuadrado. Y esto abajo es exactamente igual. O sea, si uno lo calcula para la parte de arriba es igual. Solamente que fíjense que acá abajo tenemos signo más, por lo tanto, no hay una alternancia de signo. Aparece H0 más H1LS más H2L cuadrado S cuadrado.
si es que uno quisiera seguir, ¿no es cierto? Podríamos seguir, aquí vendría un signo menos porque es el término impar, ya H3, L cubo, S cubo, más H3, L cubo, S cubo, etc. Ahora, el tema es calcular los H. Y aquí está la fórmula para calcular los H. Es una fórmula recursiva en función del H anterior. Entonces, y del orden que tenga la aproximación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos vamos a hacer una aproximación de orden n igual a 1, tendríamos que decir, bueno, H0 siempre parte en 1, después H1 va a ser igual a 1, que es el orden, menos, y estamos poniendo igual a 0, porque aquí para tener H1 se necesita que el i sea 0. Entonces vamos a tener n, que es 1, menos i, que es 0, dividido por 2n, en este caso sería 2, menos 0, por 0 más 1, que es 1. Entonces nos va a quedar un medio. Y como es la aproximación de orden 1, llegamos solamente hasta acá. Eso significa que e a la menos ls, con la aproximación de orden 1, es aproximadamente 1 menos L medios S dividido por 1 más L medios S. El coeficiente H1 que está acá en el denominador es el mismo que está en el numerador. No hay que calcularlo dos veces. Vamos a hacer el ejercicio con n igual a 2. Entonces, si tenemos n igual a 2, nuevamente partimos con H0 igual a 1. H1 ahora va a cambiar porque vamos a tener el n es 2. Aquí seguimos teniendo 0 porque estamos calculando el término 1. Y eso significa que el i tiene que ser 0. 0 más 1 es el término 1. Y vamos a tener aquí 2n, ¿no? Pero ahora el n es 2, así que nos queda 4 menos 0 por i, que es 0 más 1, o sea, 0 más 1. Entonces esto nos va a dar también un medio, porque tenemos 2 en el numerador y tenemos 4 por 1 en el denominador. Simplificamos, nos da un medio. Y nos faltaría calcular en este caso H2. ¿No? En este caso vamos a tener 2 menos, ahora i va a valer 1, ¿no? Porque estamos calculando H sub 2, eso significa que el i tiene que valer 1 para que sumado con el otro 1 nos dé 2. Y entonces tenemos 2 menos 1 dividido por 4 menos i, que en este caso vale 1, por 1 más 1. Y esto nos va a dar 2 por 3, son 6, y se simplifica a un tercio. Tenemos el 1 en el... No, o sea, un sexto. Un sexto, porque tenemos aquí el 2 menos 1, que es 1, y el 2 por 3 en el denominador nos queda un sexto. Entonces, el e a la menos ls, en este caso, quedaría como 1 menos L medios. Y nos faltó, perdón, nos faltó aquí multiplicar por H1. Entonces esto es un sexto por, ahí me voy a salir, un medio. Entonces nos queda un doceavo. Y el H2 es un doceavo. Entonces nos queda 1 menos L medios S más L cuadrado doceavos S cuadrado. Y aquí abajo nos queda 1 más L medios S más L cuadrado dividido en 12 S cuadrado. Podríamos multiplicar por 12 arriba y abajo y nos quedaría escrito como la razón de 12 menos 6 LS más L cuadrado S cuadrado, y abajo lo mismo, pero solo con signos positivos. L S más L cuadrado S cuadrado. El de orden 3, yo quiero que lo hagan como ejercicio. Estos deberían tenerlos a mano. Este casi que habría que sabérselo de memoria. En una prueba uno pregunta, aproxime el retardo con una aproximación de orden 1. Eso significa que van a tener que poner esta función de transferencia en cascada, en serie con la planta, si es que la planta tiene una respuesta que está retrasada en un cierto periodo L mayúsculo. Y en términos de polos y ceros, nosotros graficamos acá en el plano complejo la parte real de las raíces y la parte imaginaria de las raíces de esta función de transferencia, porque en el fondo el retardo se está transformando en una función de transferencia, lo estamos aproximando por una función de transferencia. La raíz aquí,
numerador tiene una raíz S igual a 2 dividido en L, igualamos a 0, y eso significa que tenemos en la posición positiva un 0, que va a estar en 2 dividido en L. Si el retardo fuese un segundo, estaría en S igual a 2. Y en cambio el polo es exactamente igual, pero con signo negativo. Va a ser S igual a menos 2 dividido en L. Entonces vamos a tener de manera simétrica un polo acá, en S igual a menos 2 dividido en L. Si quisiéramos hacerlo con las raíces de la aproximación de segundo orden, nos quedaría de otra manera. Vamos a borrar todo esto. Eh, entonces, diríamos calcular las raíces de la ecuación Q de S igual a 12 menos 6L S más L cuadrado S cuadrado, y esto sería para los ceros. En realidad este es el P. Entonces esto nos va a dar 6L más menos la raíz de 36L cuadrado menos 4, o sea, por 12 son 48, L cuadrado dividido por 2L cuadrado. Y esto lo podemos simplificar como 3L más menos, aquí vamos a sacar el L cuadrado para afuera, perdón, el L lo cancelamos con uno de los L que estaba en el denominador, y vamos a tener que hacer esta diferencia, va a salir un par de raíces complejas conjugadas, vamos a tener que lo que está dentro de esta raíz es lo mismo que L raíz de aquí 6, factor común de 8 y 6, ¿cierto? Con signo negativo. Entonces nos va a salir J raíz de 3. Todo esto dividido por L. Entonces lo que podemos ver es que estamos sumando un par de polos que están ubicados en la parte real 3 dividido en L, va a depender de cuánto valga eso, y la parte imaginaria va a valer 2 raíz de 3, J, positivo, dividido en L, y va a haber otro simétrico hacia abajo, entonces van a estar ubicados aquí y aquí abajo, en menos J raíz de 3 dividido en L por 2. Y si hacemos lo mismo para el que está en el denominador, aquí tendríamos que, esto en cambio tendría un más, o sea, esto va a tener un menos, el resto es igual. Entonces aparece un par de polos tan complejos conjugados, por eso yo decía que es como una especie de espejo. Vamos a ver después, cuando veamos el método del lugar geométrico de las raíces, estos polos, cuando uno aumenta la ganancia, se mueven hacia los ceros, los polos de la ecuación característica de lazo cerrado, porque pensemos que tenemos una planta F que tiene retardo, ¿ya? Aparece este término por el retardo. La ponemos en lazo cerrado con un controlador, aquí estoy poniendo un controlador K, comparamos la referencia menos la salida de la planta, y entonces encontramos la ecuación característica del lazo cerrado, que va a ser 1 más K por F, pero en vez de poner aquí la exponencial, porque en realidad la planta contiene la exponencial, vamos a tener que poner 1, si aproximo con la aproximación de primer orden, menos L medios S, dividido acá en 1 más L medios S. Esa va a ser la ecuación característica que tengo que igualar a 0. Y si yo aquí pongo el valor exacto, que es E a la menos LS, no puedo resolver la ecuación característica porque no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Entonces, tengo que usar la aproximación del retardo. Y lo que puedo ver es que en adición a los polos que puede tener este F, porque tiene una ecuación característica de lazo de abierto Q de S, ¿no es cierto? Están añadiendo aquí unos ceros que son los que vienen del retardo. Y lo que uno
vamos a ver más adelante, puede observar, es que cuando el K es muy pequeño, las raíces de la ecuación característica del lazo cerrado, estamos hablando de las raíces de todo esto, empiezan en los polos de la ecuación característica del lazo abierto, o sea, empiezan en las raíces de QdS igual a 0, en estas raíces. Pero a medida de que uno va aumentando la ganancia, las soluciones del QdS barra se van moviendo hacia los ceros de PDS, incluyendo los ceros que tenga el retardo. Entonces, como hemos agregado acá en el caso del retardo de segundo orden, dos ceros que están acá en el lado positivo del plano complejo, básicamente el sistema en algún momento para un cierto K suficientemente grande va a hacer que las raíces de la ecuación característica del lazo cerrado se pasen y se aproximen a estos ceros que están en el lado derecho y el sistema se vuelve inestable. Pero lo que uno puede ver es que el retardo agrega no directamente inestabilidad, pero la agrega en el momento en que K crece. Y por eso uno dice, el retardo quita margen de fase. Vamos a ver, la estabilidad tiene que ver también con el criterio crítico de que la salida de la planta está haciendo exactamente lo opuesto de la entrada. O sea, están en contrafase o con un desfase de 180 grados. Y si yo supero ese punto, entonces la salida empieza a hacer cualquier cosa en relación a la entrada, a la referencia R, por lo tanto, se pierde la estabilidad. Entonces aquí, bueno, mencionar que existen distintas versiones del retardo de mayor orden, menor orden. Habíamos visto muy rápidamente la clase pasada qué pasa cuando utilizo una aproximación de mayor orden, aplicándola a una función escalón. O la función escalón retardada la puedo dibujar en forma perfecta, sé cuál es el valor de un escalón retardado ideal, y podemos probar la aproximación poniéndole un escalón y ver qué hace la salida. Y yo les mencionaba que en Python o en MATLAB existe la función que entrega esta razón de polinomio, para que uno no lo tenga que estar haciendo a mano y calculando los h como los calculamos recién ahora. Entonces yo lo que tengo que decirle a la función es, bueno, ¿cuánto vale L? Porque L es un ingrediente, no sé, lo necesito para este cálculo, y necesito el N, el orden, para saber hasta dónde paro esta fórmula de los h. Y entonces les va a dar un resultado. Y aquí hay un ejemplo de simulación de un sistema que tiene una función de transferencia que, si se fijan, tiene polos complejos conjugados. Las raíces, aquí es una raíz S menos 1 menos J5, y la otra, esta de acá, es S igual a menos 1 más J5. Entonces, ambos tienen parte real negativa, o sea, son estables. La parte imaginaria es compleja conjugada y por lo tanto uno va a observar respuestas que tienen una componente sinusoidal y que se va atenuando a una velocidad que depende, aquí la envolvente va a tener una exponencial e a la menos t. Pero si yo además, o sea, esto es lo que yo vería aquí en este punto, yo mido esa señal, aquí aplico un escalón y mido la señal, lo que sale es la línea azul. Esta línea azul. Ahora, si yo pongo un retardo y ese retardo digo que va a ser de 2 segundos, o sea, el L y es 2 segundos, entonces yo lo que debería ver es exactamente la misma línea azul, pero corrida de aquí partió en cero, en el instante cero, y después aquí más o menos llega al máximo casi en 1. Entonces, yo aquí, en este punto, debería haber una copia de la línea azul, pero que está atrasada a 2 segundos. O sea, este pic, ¿no?, está casi en 3, o el inicio está casi en 2 segundos y está el retraso. Ahora, lo que uno puede ver es que al aplicar una aproximación de Padé de orden 36, la versión desfasada de la salida, la versión desfasada de la salida, ante una entrada de escalón, y tiene un cierto ripple, ¿no?, una cierta ondulación. Es producto de que estoy truncando esta serie en términos de orden 36. Ahora, ¿qué pasa si uno aplica un filtro como porque uno puede ver que aquí hay una frecuencia, ¿no? Podría aplicar FFT, ¿no es cierto?, y analizar cuál es la frecuencia de esa ondulación. Entonces, hago un filtro pasa abajo, que para una cierta frecuencia F, el filtro corte todo lo que está, digamos, oscilando a una frecuencia F o inferior. Entonces, dejo pasar otras frecuencias
el problema es que si yo le aplico el filtro, se lo estoy aplicando también a la función original, por lo tanto, estoy dañando de alguna manera la señal original también. Entonces hay un trade-off entre aplicar mucha acción de filtro y no distorsionar la señal. Entonces, la señal sin filtro, por ejemplo, si yo aplico un escalón a una función aproximada de Padé del retardo, a una aproximación de retardo de Padé de orden 36, lo que yo veo como respuesta no es la señal escalón ideal perfecta, ¿no es cierto? La ideal perfecta sería una línea plana, el escalón y después otra línea plana. Lo que veo es la línea azul. Pongo aquí una señal escalón y en la salida veo algo así, ¿no? Entonces, fíjense la línea roja que está aquí en este gráfico, la línea roja, pero está redondeada acá, ya no tiene este peak tan agudo, y tiene oscilaciones que son un poco menores, o sea, están atenuadas. Y eso se logró haciendo qué cosa, poniendo aquí un filtro. Un filtro pasa abajo del primer orden, que tiene una constante de tiempo t más 1. O sea, desde el punto de vista, si decimos S tiene unidades como de radianes por segundo, porque está asociado a J omega, si recuerdan la transformada de Fourier equivalente, yo tengo una transformada de Laplace f de S, la equivalente en Fourier sería f de J omega, el S se reemplaza por J omega, entonces este S tiene unidades de radianes por segundo. Al multiplicar por tiempo, el tiempo tiene unidades de segundos, se me van, y esto me queda adimensional. Entonces, aquí esta constante de tiempo, uno la puede elegir como un periodo de la sinusoide, es decir, voy a elegir un t que trate de borrar un periodo, o promediar un periodo. Entonces, uno coloca el filtro, eligiendo el t, digamos, correcto, midiendo ese tiempo. Hay una regla también que permite elegir un t para el filtro, que ojalá sea proporcional al retardo, ¿no es cierto? Mientras más grande es el retardo, voy a tener que filtrar todas estas sinusoides, ojalá las pueda filtrar todas, pero dividido por el orden, ¿no es cierto? Porque si yo tengo una ventana móvil del tamaño de este retardo, y promedio lo que está acá abajo en la respuesta al escalón, si promedio lo que está acá abajo con lo que está acá arriba, dado que mi ventana es del largo de los 2 segundos, al final el resultado va a ser, no va a ser un escalón, va a ser una curva media suave, porque estoy haciendo una transición gradual al promediar lo alto con lo bajo, ¿no? Entonces, no me basta con solamente usar L, tengo que dividir ese L por el orden que tenga el filtro, por el N. Porque lo que uno puede ver, si bien no hay una regla exacta o teórica, es que la cantidad de sinusoides que aparecen acá tienen que ver con la cantidad de polos que se añaden. Acuérdense que aparecen estos polos complejos conjugados en el caso del retardo de orden 2. Como son complejos conjugados, un par genera una sinusoide. Entonces, si yo pongo otro par más, se genera otra sinusoide más. Y si tengo un orden, no sé, 36, lo que debería yo estar viendo es que hay 18 sinusoides que se comparten y se superponen, y al final queda algo así. Y podría contarlas, no las he contado. Entonces, al final, el punto es que la regla es que la constante de tiempo del filtro sea del largo de la ventana, pero se divide por n para poder contabilizar el hecho de que aquí van a aparecer una cantidad proporcional de sinusoides al grado que estoy utilizando en la aproximación. De hecho, si digamos, este es el filtro hecho para el caso anterior, ¿no? El retardo L2, el N es 36, y hacen la división les va a quedar aproximadamente 0.05 segundos. Y si vamos al gráfico acá y hacemos un zoom, aquí en un segundo, en este periodo de un segundo, y contamos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 5 pics, ¿no es cierto? Si yo tengo 5 pics o 6, hagamos 5 y divido un segundo entre 5, entonces eso me está dando 0.2 segundos. Y entonces aquí estoy tomando un filtro que es casi un cuarto del periodo de la onda en esa ventana. Entonces un filtro de un cuarto de periodo de onda. Y aplicando este filtro, entonces se obtiene el resultado que veíamos suavizado. ¿Qué pasa si hacemos aproximaciones de distinto orden? Con el orden 1, que era la versión 1 menos L medios S, 1 más L medios S,
aquí no habían polos complejos conjugados. Recuerden, teníamos este gráfico donde estaba un polo en 2 dividido en L, y un 0, perdón, y un polo en 2 dividido en L negativo. Entonces aquí tenemos dos funciones que son del tipo exponencial, que tienen una respuesta exponencial, generan una exponencial e a la menos 2lt en la respuesta. Y otra hace lo mismo, pero con signo positivo, e a la 2lt positivo. Una es una que crece y otra que converge. El punto es que esa respuesta, entonces, es la que está dada por la línea azul. Uno puede ver claramente aquí hay un comportamiento como de la suma de dos exponenciales. Por eso se ve tan suavizada la curva y no tiene forma de escalón, como uno esperaría. A medida que uno va aumentando el orden, la respuesta va mejorando, pero también si se fijan, en la de color verde, el n es 5, y tenemos aquí dos pics en la onda, o sea, la cantidad de pics es como n medio. Y si tomamos la roja, que es n igual a 10, la roja está media tapada acá, pero podríamos ver que hay 1, 2, 3, 4 pics, ¿no es cierto? Tomamos 10 entre 2, nos da 5, bueno, menos 1. Hay un tema de fase ahí, depende de dónde uno empieza a contar el siguiente. Entonces, se cumple más o menos esa regla de que la cantidad de pics o de ciclos tiene que ver con la cantidad del n. Eso es solamente para concluir con la parte del retardo. La otra parte que está en estos apuntes tiene que ver con la simplificación de diagramas de bloque. Esto no es tan crítico saberlo, en el sentido de que uno puede usar reglas matemáticas para decir, bueno, la salida Y es F por la entrada. Entonces, si tengo dos bloques que están en cascada, digo aquí, bueno, Y en este caso sería F2 por X2, pero X2 a su vez es igual a F1 por X1, por lo tanto, si yo reemplazo acá, tengo F2 por X2, que es F1 por X1, y al final es como si yo el sistema, estos dos bloques los reemplazase, ¿no es cierto?, y los colapso en uno solo, en un solo gran bloque, en el cual adentro de ese gran bloque hay una multiplicación de dos funciones de transferencia, ¿no? Estas técnicas de ir juntando bloques se llaman técnicas de reducción de diagramas de bloques, y sirve para simplificar modelos cuando hay muchos bloques. Los que están en serie son fáciles, los que están en paralelo también son fáciles de reducir. Pues, tengo un modelo complicado así como este, yo podría empezar a plantear las ecuaciones a mano y decir, bueno, el x4 es f2 por x3, pero x5 es igual a otra cosa, x5 es igual a f3 por x3. Ahora x3 es algo, ¿no es cierto? Una ecuación aquí, x3 es igual a x6, que viene de aquí arriba, más x2, etcétera. Entonces yo para cada punto en el diagrama puedo hacer fórmulas, ¿no es cierto? Y después junto las fórmulas y uno tiene un sistema de ecuaciones y uno las puede reducir usando las mismas reglas que las reglas de álgebra lineal. Y estamos trabajando con sistemas que son lineales. Existen trabajos que datan de los años 50, que tienen que ver con cómo se reducen circuitos. Con un circuito eléctrico también uno finalmente puede pensar que es análogo a un grafo, ¿no es cierto?, donde hay nodos en una malla eléctrica y hay corrientes que entran al nodo y hay voltajes que se van, o variaciones de tensión que se van dando en cada elemento, en una resistencia, inductancia, con un condensador, ¿no? Entonces, al final se desarrollaron ciertas reglas. En el caso de circuitos, uno diría los condensadores que están en paralelo se suman, las resistencias que están en serie se suman, etc. Y uno desarrolla reglas para juntar las partes y encontrar la resistencia equivalente. Entonces aquí hay ciertas reglas que básicamente lo que hacen es lo mismo, es decir, bueno, ¿cuál es el diagrama equivalente? Entonces, hay maneras o hay textos, esto no es muy común, pero lo muestro porque a veces algunos alumnos me preguntan, me dicen, he visto un libro donde dicen cómo reducir el diagrama de bloque, ¿puedo usar esas técnicas? Sí, las pueden usar. Tienen que sabérselas, no necesariamente. Hay personas que les gusta saberse las técnicas porque a veces son como un atajo a no tener que plantear todas las ecuaciones, pero no es algo fundamental. Entonces, el tema es que si uno plantea las ecuaciones de manera ordenada y las va juntando, uno llega exactamente al mismo resultado. Y aquí en los grafos lo que hacen es reemplazar los bloques por estas flechas. Entonces, al final, uno puede encontrar relaciones, ¿no es cierto? Aquí el F4 es una conexión entre estos dos nodos, entonces están dibujados los nodos, y uno tiene que identificar nodos y conexiones y poner en las flechitas las funciones de transferencia. Y después hay reglas para reducir el grafo.
Esto tiene que ver con programación diagramática visual y es lo que hacen los softwares cuando uno simula, no sé, los que han usado LTSpice. En el fondo LTSpice está usando estas reglas para reducir los diagramas, transformarlos en un sistema de ecuaciones. Entonces, mencionábamos el caso de bloques en serie, eso es fácil, ¿no es cierto? Aparecen la multiplicación de los bloques que están en paralelo también es fácil, porque uno dice, bueno, x1 es igual a f1 por x, x2 es igual a f2 por x, y el resultado de y es la suma de x1 más x2, pero sabemos que x1 es f1 por x, y que x2 es f2 por x, y que esto al final es f1 más f2 por x. Entonces esto es como si hubiésemos reemplazado todo este bloque por un bloque equivalente que en su interior contiene la suma de los dos bloques. Entonces, en vez de estar complicándose con diagramas que tienen ramas que se bifurcan y que cada una hace algo, uno simplemente suma las funciones de transferencia en una sola. Y aquí hay otras modificaciones. O sea, yo puedo decir que este diagrama, en el cual le aplico una función de transferencia, una transformación, un filtro a la señal x1, y que después se bifurca en dos señales, es lo mismo que tomar esta señal x1, bifurcarla en dos caminos, y por cada camino aplicar f. Y uno podrá decir, pero ¿para qué hago esto si me está como costando el tener que poner dos bloques más con lo mismo? Porque a veces este traspaso me permite, supongamos que aquí adelante había otro bloque, un bloque A y aquí abajo un bloque B, y después venía aquí la suma de esos resultados. Entonces, tal vez me conviene pasar este para adentro. Esto lo paso, lo pongo acá, F, F, y después sumo, ¿no es cierto? Y el equivalente de todo el circuito va a ser, o de todo el diagrama de bloques, es F más, por A más F por B. Ahora alguien podría haber dicho, ¿y por qué no hacíamos los dos bloques que estaban en paralelo sumados? Los juntaba en uno solo, que se llama A más B, y después me doy cuenta que está en serie con el F. Sí, también lo podían hacer así. O sea, al final no hay un único camino, y hay otras operaciones que son al revés. O sea, por ejemplo, puedo tener una entrada X1 que se bifurca, y en una de las ramas está el F, el bloque F, pero en la otra no hay nada. Sigue. Entonces, este bloque también lo puedo mover antes del nodo. Lo puedo sacar de ahí y mover antes del nodo. Eso significa que en esta rama de aquí abajo, como ahora va a entrar una señal que está multiplicada por F, o sea, va a entrar F por X1, entonces aquí tengo que quitarle la acción que hice y multiplicar por 1 partido por F para que realmente me quede X1. Y aquí ya no tengo que hacer nada porque lo saqué de ahí y lo puse al otro lado. Ya me viene la señal como fx1. Entonces, el cambio de posición de este bloque lo puedo hacer, lo puedo anteponer al nodo de entrada, poniendo un bloque f, y en la otra rama que no tiene nada, poniendo un bloque 1 partido por f. Y el resultado de estos dos es el mismo. Después puedo tener bloques donde ocurre primero una suma y después una operación. Y esto lo puedo obviamente pasar antes del sumador como dos bloques F, o puedo tener una situación parecida. Esto es con un sumador en vez de un nodo. En la lámina anterior era un nodo. Entonces aquí puedo tener un bloque antes del sumador y lo puedo pasar después del sumador, y tengo que hacer algo parecido, que es dividir por 1 partido por F, y el otro lado dejarlo con el F. Después puedo tener el bloque F en la segunda rama entrante al sumador, y lo puedo sacar de ahí, y también es la misma regla que la última que vimos en la lámina anterior de acá, abajo. Perdón. Esto se saltó. Entonces, estábamos acá. Lo que pasa, está avanzando más de una lámina. Ya, entonces, como les mencionaba, aquí está el bloque sumador. Un bloque antes de la entrada se puede pasar después del sumador como 1 partido en F y F, y esa misma regla, en vez de tener el bloque F en esta entrada, está en la de abajo, y genera esta conversión. No es un caso más, sino que es el mismo caso anterior, pero con el bloque F puesto en la otra rama. Después está el caso de los sistemas en lazos cerrados. Esto ya los habíamos visto, porque este es fundamental en un lazo de control automático. Esto es algo que vamos a estar haciendo siempre. Entonces decíamos que la función de transferencia, si la calculábamos, nos daba esta función, que también les dije, tienen que saberse prácticamente esto de memoria. Si tienen un h acá abajo, aparece el h en la parte de abajo, pero no aparece arriba. Yo además tengo
un bloque C. Esto es como en serie el bloque del controlador con la planta. Esto lo podría colapsar y poner adentro del bloque de la planta. Entonces, en vez de tener F solo, tengo CF, CF, CF. La diferencia está en que cuando la realimentación no es unitaria, lo típico es que asumamos que el sensor es ideal y que aquí el H vale 1. Entonces no está ese bloque. Entonces aquí el H sería 1. Pero cuando hay una función de transferencia en la rama de realimentación, aparece en la función de transferencia I. Y eso es cuando tenemos el signo negativo. Si tenemos el signo positivo, esto se transformaría en un menos, ¿no? Y hay una regla para sacar la rama de realimentación, sacar ese H de la rama de realimentación. Usando esta regla del bloque F que está abajo, lo podemos pasar antes de la rama como un 1 partido por H. El bloque de la rama de realimentación sería este F. De aquí viene la realimentación, aquí, por aquí está la salida de la planta. Salimos, aquí viene el sensor, estaría H. Entonces, lo podemos pasar antes del sumador como 1 partido por H y aquí H. Entonces, el hacer este lazo, ustedes ya sabían hacerlo, entonces ese lazo era HF1 más HF. Pero además tenemos 1 partido en H acá, está en serie, ¿cierto? Con todo este bloque. Por lo tanto, lo ponemos acá en serie y se cancelan los H y nos queda este resultado. Entonces, vemos que el sacar el H de acá lo podemos hacer usando esta regla o bien usando las fórmulas algebraicas. Entonces, aquí quiero mostrarles un diagrama más complicado, donde aquí no queda tan evidente cómo reduzco esto, porque a la primera lo puedo ver, hay unos ejercicios en la guía que de repente son un poco parecidos, donde uno ve que hay un lazo, o sea, claramente aquí hay un lazo de realimentación, pero tengo que colapsar todo esto en una función de transferencia. Entonces, estas dos que están acá abajo, F6 y F5, las puedo juntar en un solo bloque que se llama F5 por F6, están en serie. Ese es fácil. Después, si todo este gran bloque, el superbloque, lo llamamos G, ¿no? Esta rama de acá sería fácil también juntarla y nos quedaría F1 por G. Y teniendo eso, ya sabemos cómo hacer la función de transferencia de lazo cerrado, que sería F1 G dividido por 1 más F1G multiplicando el sensor. En este caso el sensor es esta combinación F5-F6. F5-F6. Entonces, claro, en realidad no es tan terrible. El problema es reducir este bloque G. Y aquí no es tan obvio porque estos dos no están en paralelo. No los puedo poner en paralelo porque hay un nodo acá. Entonces, si ese nodo estuviese ahí, sí, los podría haber juntado y tengo otro bloque de realimentación, los junto con las reglas, etc. Entonces, bueno, una posible solución, si es que uno no sabe las reglas, es formular las ecuaciones punto por punto, ¿no? Y hay que darse cuenta acá que hay ciertos puntos especiales, son los puntos donde las señales se bifurcan o se juntan. Esos son nodos que hay que identificar. Entonces, uno puede ir nodo por nodo y decir, bueno, y etiquetar las líneas. Es decir, la salida del primer sumador, está marcado en el diagrama, la salida del primer sumador es X1. ¿Y qué cosa es X1? Es R, este R, menos X8, asumiendo que aquí hay un menos. Ahí lo puse con un signo más menos, pensando en podría ser positivo o negativo. Supongamos que lo hacemos con una realimentación negativa. Entonces, sería menos 8, menos X8. Después vamos a X8. ¿Cuánto vale X8? X8 vale F6 por X7. Ya, ok. ¿Cuánto vale X7? Bueno, X7 vale F5 por Y. Entonces F5 por Y. Ahí está X7. ¿Cuánto vale Y? Vale X4 más X5. ¿Cuánto vale X4? Vale esto. ¿Cuánto vale X5? Vale esto otro de acá. ¿Cuánto vale X6? Que aparece aquí arriba. Es X4 por F4. Aquí también tenemos X6. Nos falta X3. Ahora no hemos dicho nada. X3 es la suma, ¿cierto? De X2 y X6. X2 viene de ahí. Y después, X2, ¿qué es? X2 es F1 por X1. Y nos dimos vuelta y llegamos al punto donde habíamos partido. X1. Que ya lo tenemos. O sea, no necesito encontrar otra fórmula para X1 porque ya tengo uno. Así que al final tengo 9 ecuaciones que las puedo empezar a juntar. Y ahí hay que ser ordenado, ¿no es cierto? Porque el error típico es que uso 2 veces la misma ecuación y ahí estoy usando en el fondo una ecuación que
o información que se vuelve linealmente dependiente de otra. Entonces, puedo decir, ya, voy a reemplazar la ecuación número 3, es el x7, lo voy a reemplazar en la 2, y después voy a utilizar la ecuación 10, que es la que acabo de sacar, la voy a poner en la 1, así voy deshaciéndome. En el fondo lo que quiero es llegar a una relación donde me aparezca Y y la entrada R. Entonces tengo que deshacerme de todos los X's intermedios, del X7, del X8, etc. Después puedo decir, bueno, voy a poner 9 lo voy a poner aquí en 8, porque X2 depende de X1. La ecuación 5 es X4, la puedo reemplazar en 12, porque aquí la ecuación 12 contiene X4, y entonces si hago eso me queda X3 en función de X1 y X3. Después X3, ya tengo acá una expresión para X3, lo meto en la ecuación 13. X3, o sea, X3 lo puedo despejar de la ecuación 13, entonces me queda X3 en función de X1, y después si utilizo la ecuación 11, que tiene X1, me va a quedar X3 en función de R y de Y. Ya vamos mejor, no tengo tantos X, tengo R, tengo Y y tengo X3. Por otro lado, la ecuación 5 y la 6 contienen X3, que me dan X4 en función de X3. Entonces, 5 y 6 juntas me dan Y, ¿no? En 4, si yo meto 5 y 6 en la ecuación 4, me da Y en función de X3. Entonces, pero ya tenía la expresión de X3 en función de Y, así que me queda una gran ecuación que tiene R, tiene y tiene Y a este lado, y después de esta ecuación, de la ecuación 17, masajeo toda la gran expresión y despejo, y finalmente me queda que Y es toda esta función de transferencia por R. Aquí no usé ninguna regla para reducir las cosas de esa manera. La otra opción es acudir a estas reglas para sacar aquí el problema es que este punto, ojalá estuviese aquí. Entonces, en el fondo uno podría, ese es el detalle más crítico de esto. Uno podría usar la regla para mover el punto después del sumador. Tienen que retroceder a la diapositiva donde está eso. Pero en el fondo, si yo muevo este punto aquí, lo que está ocurriendo es que estaría entrando al X6 información que tiene como la suma de estos dos bloques, y yo no quiero la suma, yo solamente quiero ese F2. Entonces, otra posibilidad es mover este punto. Este punto lo puedo mover antes del bloque. Lo puedo mover antes del bloque y llevar ahí. O sea, es como que corto esta rama y la pongo aquí antes. Pero para que eso sea equivalente, yo sé que a esta rama, ¿qué estaba entrando esta rama? Estaba entrando F2 por X3, por la señal X3, porque X3 entró por esta rama, fue multiplicada por F2 y se transformó en X4. Entonces, aquí estaba entrando F2 por X3. Y lo que yo podría hacer es levantar ese punto y ponerlo acá, pero aquí entre medio tengo que poner el bloque F2 de nuevo. Pongo F2, el bloque F2, lo copio, multiplico por X3 y lo meto acá. Y al final el resultado es el mismo. Puedo levantar esta rama. Ahí, esta rama ya no está. Y este punto lo puedo arrastrar, porque es X3, lo puedo seguir arrastrando hasta ubicarlo aquí. Entonces, esta línea en realidad la podría borrar porque es el mismo punto, y haberla puesto aquí. Entonces eso tiene la gracia de que ahora tengo dos bloques en paralelo que van por aquí y por aquí se suman. Esto los puedo juntar como un solo bloque que es F2 más F3. Aquí tengo una rama de realimentación que pasa por el bloque F4. La rama la puedo reducir, ¿cierto? Y entonces todo lo que ocurre aquí con este bloque
Voy a ponerlo de este otro color. Todo lo que ocurre con este bloque, en esta rama que se está desarrollando aquí, es equivalente en el fondo a un bloque que tendría una realimentación F2, F4. O sea, es como tener una rama donde tengo un bloque que vale 1, ¿ya? Porque aquí hay un bloque que vale 1, o sea, no hace nada, le da la vuelta y da, o sea, pasa por F2, pasa por F4, después se suma y después sigue. Aquí está la señal X3, el sumador. Entonces, todo este bloque es una función donde en este caso es f, y estas dos serían como el h, ¿no es cierto?, del sensor. Por eso es bueno saberse la función del lazo cerrado del lazo típico, ¿no es cierto?, porque nuestra función sería f dividido por 1 más fh. Obviamente en este caso hay que reemplazar el f es 1, y tenemos aquí que el h es f2 es f4. Entonces, todo este bloque, todo ese bloque es equivalente, es como si yo lo reemplazase por un nuevo bloque que tiene adentro 1 partido por 1 más F2, F4. Entonces, todo esto lo puedo sacar y aquí poner simplemente un bloque, contiene 1 dividido en 1 más F2, F4. Y después sigo con la bifurcación, que es otro bloque en paralelo, y después estos tres bloques están en serie y ya no hay problema para juntarlos, debería ser súper simple, y aquí tengo después una rama en serie. Y eso finalmente, digamos, lo pueden ver, revísenlo con calma, cómo se va reduciendo. Aquí está el bloque 1 que les mencionaba, es 1 menos F2, F4, aquí están los tres bloques en serie, si los juntan y escriben la función de transferencia de todo esto, van a llegar exactamente, háganlo como ejercicio para verificar que es así, van a llegar exactamente a esta función. ¿Ya? Van a llegar exactamente a esta función. Como les digo, no necesitan saberse las reglas de reducción. Yo creo, no es el propósito aquí estar evaluando cómo reducen diagramas de bloques muy complicados, pero sí tienen que saberse, digamos, que el lazo cerrado tiene esta forma, y es un lazo con realimentación negativa, ¿no?, en el cual tengo F. Eso tienen que sabérselo sí o sí. No pueden estar ahí en la prueba poniéndose a deducir esto, porque se les va a ir el tiempo en algo que es muy básico, ¿ya? Entonces, y si aquí hay un signo más, entonces este de acá cambia a signo menos. Con esto y las reglas de las relaciones entre bloques, uno puede perfectamente encontrar la función de transferencia. Pero si alguien quiere aprenderse reglas para mover bloques, lo pueden hacer y van a llegar al mismo resultado. Eso con respecto a lo que tiene que ver con modelación. Los diagramas de bloques son una herramienta muy utilizada y por lo tanto hay que saber un poco cómo manipularlos, pero tampoco no son nada del otro mundo. Lo importante es que son una herramienta muy poderosa para reducir problemas complejos. ¿Ya? Una característica probablemente de los ingenieros eléctricos, comparada con otras especialidades, es que uno se acostumbra finalmente a pensar en relaciones de entrada-salida, en todo orden de cosas, digamos, de la vida, ¿no es cierto? Necesito controlar la pandemia. ¿Ya? ¿Cuál es la variable que puedo manipular? La circulación de la gente, la aplicación de vacunas, no sé qué, para lograr qué resultado. O sea, ¿cuál es mi entrada y cuál es la salida del proceso? Uno tiene que acostumbrarse a identificar entradas y salidas, en primer lugar. Después uno debería saber cómo, si es que uno modela, ¿no es cierto?, cómo reacciona esa salida en función de las entradas. Y después en el mundo real, obviamente, las cosas no están aisladas, ¿cierto? No es un bloque que vive solo, aislado del resto, sino que interactúa con otras cosas. Y por lo tanto, esas otras cosas son otros bloques, y uno empieza a modelar procesos en términos de etapas. Y ese pensamiento, que tal vez para nosotros resulta después natural o lo hacemos de manera inconsciente, es fundamental para poder analizar sistemas que son complejos. Y cuando uno no tiene la cabeza ordenada, digamos, de esa manera, de entender de que hay relaciones de entrada-salida en todo orden de cosas, de que las cosas interactúan, de que hay efectos adicionales, las decisiones que se implementan no son necesariamente las mejores, porque uno después descubre las consecuencias. Esta señal también afectaba a este otro proceso, pues un proceso productivo, no necesariamente algo que tenga que ver con un circuito eléctrico.
pero es muy impresionante cómo uno se vuelve a encontrar con diagramas de bloques que en otros ámbitos incluso a veces pueden tener otros nombres, pero son finalmente una representación de lo mismo, ¿no? O sea, en computación a veces en una época se pusieron de moda los diagramas UML o Unified Modeling Language, donde te van poniendo las funciones que tiene que hacer un programa mucho más complejo y qué cosa es lo que entra en una y cuál es el resultado que tiene que entregar, quiénes son los que usan esa función, etcétera, cuáles son los actores que afectan una función, cuáles son las variables que entran. Aquí, digamos, pensar en esto también en términos de diagramas de bloques, el sistema de control en términos de diagramas de bloques ayuda a entender otras cosas que en este momento nosotros estamos tal vez obviando, eh, pero que uno perfectamente podría preguntarse. O sea, ¿este F1 qué es? Es un amplificador. ¿Ya? Es un amplificador electrónico, es una válvula, un actuador. ¿Qué pasa con esta señal? En realidad, esa señal abstracta que llamamos X2 no se mueve en cualquier valor. No sé, si es un voltaje, va a ser una señal de 0 a 5 volts. Entonces quiere decir que lo que venga después va a estar siempre acotado o limitado por la acción de esta señal. Si esta señal está limitada, obviamente lo que viene después está limitado. Si necesito que esto responda más rápido o que hay una fuerza externa que perturba el sistema o lo frena, ¿no? Y esa acción de frenado está implementada como una especie de realimentación. Entonces la pregunta que uno podría hacerse, ¿va a ser esta fuerza capaz de contrarrestar esta otra? ¿O no? Entonces hay que cambiar el actuador. ¿No? Para eso sirve tener esta representación en diagramas de bloques, no solamente, digamos, para simplificar el orden de las expresiones en términos de funciones de transferencia. Así que eso sería hasta esta parte. Después tenemos que ver la parte relacionada al método de resolver las raíces de la ecuación característica, o por lo menos saber si están en el lado inestable o no. Y para eso hay un método que es el método de Routh-Hurwitz, que es bastante simple, como vamos a ver. Pero esto ya es como el inicio de los métodos que nos sirven para determinar estabilidad. Hasta ahora hemos estado viendo modelos, hemos hablado a veces indirectamente de la estabilidad, de las soluciones, pero ¿cómo sabemos cuando tenemos una ecuación característica más complicada? Uno podría tener una ecuación característica Q de S igual a S a la quinta más 4S cuadrado más 1. ¿Cómo resolvemos esto? ¿No? A veces no tenemos la posibilidad si es que uno no tiene un software de numérico, de cálculo numérico, a mano no lo podemos hacer. Entonces no sabemos si hay polos que están en el lado inestable o no. Y básicamente lo que Ruth y Hurwitz se dieron cuenta o descubrieron por separado a principios de 1900 es que había una manera de, analizando los coeficientes que están acá, aquí hay un coeficiente 1, los coeficientes de la ecuación característica, uno puede escribir la ecuación característica en forma genérica, a n s a la n, a n menos 1 s a la n menos 1 más, etcétera, etcétera, a 1s más a0. Analizando estos coeficientes, podemos saber dónde está el límite en el cual las raíces pasan al lado derecho del plano complejo y se vuelven inestables. Entonces, como dice acá, las ventajas del método es que podemos saber las raíces, no el valor exacto, pero podemos saber si la parte real es positivo o negativo, construyendo una tabla, sin tener que resolver la ecuación característica, y eso además nos permite encontrar los rangos de ganancia del sistema. ¿Cuál es la desventaja del método? Hay que pensar que esto lo desarrollaron a principios de 1900, como les decía, en esa época no había sistemas de control digital, esto nos sirve para sistemas discretos. Para sistemas discretos hay un método que es parecido, donde también se puede construir una tabla, se llama el criterio de Jury, pero es una tabla mucho más difícil de construir, tiene muchos más pasos, así que no la vamos a hacer. Se los comento para que sepan que existe. Es tan complicada de hacer a mano que para tal caso hoy en día conviene usar un computador y directamente utilizar otros métodos que vamos a ver más adelante para sistemas discretos. Pero para sistemas que son continuos, el método de Routh-Hurwitz es como una primera aproximación de rápido a mano poder identificar si tiene o no raíces inestables. Tampoco puede aplicarse a sistemas que tengan un retardo, porque aparece el e a la menos ls, lo que necesitamos en la ecuación característica escrita como un polinomio, como está escrita acá. Entonces, si no está escrita como polinomio, bueno, hay dos posibilidades. Si es que la función retardo aparece, entonces tendríamos que reemplazarla usando PADE por un polinomio. Pero nuevamente lo que vamos a encontrar con PADE es una respuesta media aproximada, porque ese polinomio en alguna parte lo tuvimos que truncar. Y como vimos, necesitamos un orden más o menos alto, n36, para que más o menos un escalón se vea con forma de escalón y no con forma de una exponencial o de un escalón muy suavizado. Entonces, n36 es un polinomio de n36
también haría que la tabla de Routh-Hurwitz se vuelva una tabla gigante, y en ese caso existen otros métodos para desarrollar esto. Entonces, aquí, bueno, hay cosas que ya he mencionado. Una ventaja es que no necesitamos una herramienta computacional realmente para usarlo. Podemos hacerlo a mano. No es aplicable a sistemas discretos. Ahí está Routh y está Hurwitz. Y partimos aquí de la justificación. ¿Cómo sabemos si esta ecuación característica tiene raíces estables o no? Entonces, primero uno podría decir, bueno, si esto es de orden n, hay n raíces. O sea, voy a tener la raíz S1 igual a R1, la raíz S2 igual a R2, etc. Ya tengo hasta la raíz S igual a R a la n. Y esto significa que si son raíces de este polinomio, satisfacen un polinomio que yo lo puedo construir en términos de las raíces. En un polinomio cuadrático, uno sabe que puede hacer S menos A por S menos B, y esto sería equivalente a S cuadrado menos A más B, S más AB. Y las raíces de este polinomio serían S igual a y S igual a B, ¿no? Satisfacen la ecuación y hacen que la ecuación sea cero. Y si A es negativo, menor que cero, y B es negativo, menor que cero, entonces la suma de dos números negativos, menor que cero, ¿no es cierto?, multiplicada por un signo menos, me da positivo. Y aquí la multiplicación de dos negativos entre sí me da positivo. Por lo tanto, lo que me doy cuenta es que si las raíces son negativas, todos los signos son iguales, son positivos. Si yo tengo una de estas raíces positivas, entonces aquí no sé si la suma me va a dar negativo o positivo, va a depender de qué tan grande es el número A con respecto a E, pero podría haber un cambio de signo, ¿cierto? Aquí definitivamente en la multiplicación de un positivo con un negativo me va a dar negativo, y por lo tanto va a haber un cambio de signo. Entonces, lo que yo puedo saber es que si hay cambios de signo, claramente tiene que haber una raíz que tiene valor positivo. Eso lo puedo, esta misma lógica la puedo extender al caso en que tenga tres raíces. Entonces, si quiero que las tres raíces sean negativas, hago la multiplicación, veo los coeficientes y me voy a dar cuenta que necesito que los coeficientes tengan el mismo signo, ¿ya? Entonces, para que las raíces no estén en el lado derecho del plano complejo, o sea, no quiero que estén acá, en el lado derecho, no quiero que estén acá. Necesito sí o sí que todos los coeficientes sean de igual signo y que sean distintos de cero. Si ocurre un coeficiente cero, ahí estamos en un caso crítico que ya vamos a ver. Entonces, si uno hace la multiplicación de este término con este, etcétera, etcétera, vamos a llegar a un polinomio donde en el primer término tenemos a la n, en el segundo término vamos a tener R1 más R2 más bla, 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 por S a la n menos 1. Si todos los R son negativos, R1 es menor que 0, R2 es menor que 0, bla, 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 etc. Todos tienen parte real negativa, Rn es menor que 0. La suma de todos estos números negativos da negativo, con este signo menos afuera da positivo. Después aquí tenemos la multiplicación de pares de negativos, la multiplicación de dos negativos entre sí da positivo, por lo tanto el signo es positivo. Aquí tenemos la multiplicación de tres números, R1 con R2 con R3, R1 con R2 con R4, R1 con R2 con R5, etc. Si lo hacen, se van a dar cuenta que aparece ese patrón. Y si son los tres negativos, entonces aquí sale un número que tiene valor, signo negativo, con el negativo de afuera da positivo. Entonces llegamos a la conclusión de que de verdad necesito que todos los signos sean positivos para que las raíces sean negativas. O sea, si yo tengo un polinomio QDS igual a 3s cuadrado menos 2s más 1, yo les pregunto, ¿es esto estable? La respuesta automática de ustedes debiese ser no, porque aquí hay un cambio de signo. Ni siquiera calculo las raíces, yo ya sé que hay un cambio de signo, hay una de las raíces que va a tener parte real positiva. De hecho, si las calculamos, vamos a tener s igual a 2 más menos 4 menos 12 y dividido por 2 por 6. Entonces nos van a quedar acá un tercio más menos j 2 raíz de 2. Entonces, claramente aquí la parte real es positiva, no hay nada que hacer. Ahora, la otra pregunta que uno se puede hacer, si yo tuviese un polinomio así como el que está acá, con todo positivo, ¿tendrá raíces con parte real negativa? Y vamos a ver que sí, existen algunos casos en los cuales, aun cuando uno tiene todos los signos iguales, algunas raíces tienen parte
real positiva. Entonces, la condición de que todos los signos sean positivos es una condición necesaria, pero no es suficiente. Hay otra condición adicional. Entonces, de hecho, este polinomio que está aquí abajo, que es s cubo más s cuadrado más 2s más 8, se formó de multiplicar s más 2 con este polinomio que está acá, que hacen la multiplicación. Entonces, de este polinomio de acá hay una raíz que es s igual a menos 2, y de este otro polinomio de acá hay dos raíces, que son estas de acá. Son complejas conjugadas, calculan las raíces y se van a dar cuenta que la raíz es s igual a 1 medio menos j, raíz de 15 medios, y la otra es igual pero con un signo positivo. Entonces aparecen dos raíces complejas conjugadas con parte real que tiene signo positivo. Obviamente eso no es estable, eso va a generar una solución oscilatoria porque tiene la parte compleja y la parte real es positiva, así que va a ser una exponencial creciente con una tasa de crecimiento e a la 1 medio t, a la t medio. Entonces, Ruth Hurwitz se dieron cuenta de cuál era la condición que faltaba, la condición necesaria, adicional, a la de que todos los signos sean iguales, construyendo esta tabla, ¿ya? Entonces, antes de decir cómo rellenamos cada coeficiente, les explico en una palabra cómo aplicamos el criterio de Ruth Hurwitz. Dice, se construye la tabla y después uno mira la primera columna de la tabla. Entonces, si yo tengo aquí un signo positivo, este de acá también tiene signo positivo, etcétera, y todos tienen signo positivo, somos felices porque no hay cambios de signo en esa primera columna, lo cual quiere decir que el sistema no tiene polos en el lado derecho del plano complejo. O sea, no hay ningún polo que tenga parte real positiva. Si, por el contrario, uno de esos tiene valor negativo, aquí hay un cambio de signo. O sea, veníamos más. Aquí pasamos de más a menos, hay un cambio de signo, y después pasamos de menos a más, hay otro cambio de signo, tenemos dos cambios de signo. El criterio dice entonces hay dos polos que pertenecen al plano complejo positivo. Y eso ya echó a perder la estabilidad del sistema. No sabemos dónde están, pero nos dice hay dos. Otra posibilidad es que esto haya venido con signos más, y de repente aparecen después puros signos menos, hasta el final. Entonces, en este caso, solamente el signo habría cambiado una vez. Pasamos de más a menos una vez, entonces la conclusión es que el sistema igual es inestable, porque en este caso hay un polo que pertenece al plano complejo positivo, tiene parte real positiva. Entonces, la conclusión es la misma, el sistema es inestable. Ahora, ¿cómo rellenamos los números que hay en la tabla? El procedimiento no es difícil. Lo que hay que darse cuenta es que existe aquí un patrón para rellenar la tabla. Si queremos calcular el número que va acá, tenemos que tomar la columna inmediatamente superior y la siguiente. Con esas dos hacemos esta matriz, AN, AN-1, AN-2, AN-3. Y afuera, lo que ponemos es -1 dividido por el número que está inmediatamente arriba. Después, para el siguiente término, viene acá, calculamos exactamente lo mismo. Es siempre la primera columna que se mantiene fija y la columna que va a continuación. Entonces tenemos AN, N-1, y la que viene a continuación, AN-4. Después, es lo mismo, voy a cambiar acá de color, otro color. Magenta. Entonces, necesitamos calcular el término BN6. Es lo mismo. Tomo la primera columna, tomo la que viene a continuación, y las pongo acá. Y fíjense que siempre afuera tenemos AN-1, o sea, siempre estamos trabajando con el elemento de la fila inmediatamente superior de la primera columna para lo que va afuera. Se calculan los determinantes, y como no tengo que explicarles cómo calcular el determinante de la matriz A, B, C, D, ¿cierto? Es una matriz de 2 por 2, es A por D menos B por C, entonces hay que calcular eso. Y ¿cómo calculamos la fila que viene aquí abajo? El Cn-3. Cn-3
va a ser entonces menos 1 por el elemento que viene inmediatamente arriba. Voy a cambiar de color. Entonces el elemento que viene inmediatamente arriba es Bn menos 2. ¿Determinante de qué? De esto con lo que viene en la siguiente columna. Entonces, determinante de An menos 1, Bn menos 2, An menos 3, Bn menos 4. Y está, tengo que calcular primero la fila anterior para poder seguir avanzando con la tabla. El Cn menos 5 es lo mismo. Vamos a tener Bn menos 2, que es el que está en la fila inmediatamente superior, un menos 1, y después hacemos este determinante, que es la primera columna, inmediatamente superior, de la n-1 a n-2, y la columna que viene a continuación del lugar donde estoy mirando Cn-5. La que viene a continuación es el an-5, bn-6, etc. Y así se va rellenando la tabla. Lo podemos ver con ejemplos. Hay un caso particular, que es cuando la primera columna tiene un 0. Voy a borrar todo esto. ¿Qué pasa si queda un 0? Lo tenemos que reemplazar por un épsilon. Entonces, si tenemos un 0 en un 0, supongamos que aquí calculamos el determinante y Bn menos 2, que calculó este determinante, este término por este y este menos este, y nos dio igual a 0. Entonces, en vez de poner igual a 0, ponemos aquí épsilon. Y el procedimiento sigue igual que siempre. Cuando hay épsilons, entonces lo que uno dice es, tenemos que ver los signos de la primera columna, aquí más, pero no sabemos si épsilon, porque 0 no tiene signo, no es positivo, no es negativo, es 0. Entonces, aquí vamos a hacer el supuesto de que épsilon es mayor que 0. Ya, ok. Y lo que viene aquí abajo, en la siguiente fila, son funciones de épsilon, porque para calcular Cn-3 necesitamos el anterior, ¿no? Entonces Cn-3 necesita el Bn-2 que iba en esta fila, pero en ese caso estamos usando épsilon, porque pusimos épsilon. Entonces, cuando hagamos el límite de la primera columna, cuando épsilon es positivo, tiende a 0, ¿no es cierto? Desde el lado derecho, desde el lado de los números positivos hacia 0, ¿qué pasa con los números que hay acá abajo si épsilon es positivo y tiende a 0? Este signo menos podría hacer que todo esto de acá tienda a un valor más infinito o que tienda a un valor menos infinito, porque está dividido por épsilon, épsilon tiende a 0. Da lo mismo si tiene infinito sí, da lo mismo la magnitud. Si tiene infinito, bueno, lo que aquí importa saber es hacia cuál de los dos infinitos tiende, hacia el positivo o el negativo. Si tiende al infinito negativo, claramente se produjo aquí un cambio de signo. Por lo tanto, teníamos más, el épsilon era más, y aquí pasamos a negativo, y ese lo contamos como un cambio de signo. Entonces, el procedimiento modificado cuando hay una fila que tiene un 0 en la primera columna no es difícil, se cambia simplemente el 0 por un épsilon y se sigue calculando igual que siempre. Los casos especiales están resumidos acá, y se reemplace el lugar donde está el épsilon por un signo negativo. Entonces, algo que no expliqué y me salté es cómo relleno, que probablemente se dieron cuenta, las primeras dos filas, nunca hablé de cómo calcularlas, porque no hay que calcular nada, vienen de la ecuación característica. Estos son los A de la ecuación característica. Y lo que vamos haciendo es rellenar la tabla saltando un valor por medio. Nosotros tenemos AN, después el siguiente es AN-1, pero nos saltamos ese, ponemos AN-2. Después viene AN-3, pero ponemos AN-4. Después viene AN-5, pero ponemos AN-6. Y todos los que nos saltamos y no pusimos los ponemos en la otra fila. Aquí viene AN-1, AN-3, AN-5, etc. Hasta que se nos acaben los términos. Y podemos hacer un ejemplo rápidamente. Me acabo de dar cuenta que ya estamos en la hora. Entonces, la primera fila es A2, nos saltamos el A1 a 0. A2 a 0. Después, en la siguiente tendríamos A1, y saltamos el A0. Aquí ya no hay más elementos, así que rellenamos con 0. Y el término que viene aquí, en la última fila, tampoco les conté algo, pero el término que viene aquí en la última fila de la tabla, este de acá, el E0, está todo bien calculado, el E0 siempre es A0. Siempre. En el polinomio de la ecuación característica, el último es A0. Entonces, aquí, si calculan el B0, ¿qué sería? Sería menos 1
más el término que está en la fila inmediatamente superior, que es A1, por el determinante de lo que está en la columna inmediatamente superior por la siguiente columna. O sea, A2, A1, A0, 0. Calculamos este determinante y nos da A0, que es lo que les estaba diciendo. El de acá siempre coincide con el último término de menor grado de orden 0 en esta tabla. Es una manera de chequear que la tabla la armaron bien, porque si cometieron errores entre medio y van propagando toda la tabla hacia abajo y acá llegan a algo que no coincide con este, es que tienen algún error en el camino, hay que volver a chequear. Entonces, en este caso, bueno, va a depender de qué valores tengan estos números, el hecho de que la tabla cambie de signo o no. Vamos a hacerlo también para un sistema de tercer orden, ¿cierto? Tomamos A3, lo ponemos acá, saltamos uno por medio, A1, lo ponemos acá, el A1, y después saltamos y ya no hay más términos, así que aquí habría un 0. No tiene sentido seguir rellenando. La siguiente fila, A2, la ponemos acá, el A0 viene acá, y después saltamos el A0, pero no hay nada más. Así que aquí hay un 0, bueno, eso no tiene sentido seguir rellenando. Y aquí viene nuestro B1. Entonces B1 es el término que está en la fila inmediatamente superior, es el A2, por las columnas que se forman aquí y aquí. ¿No? Entonces, este y este. Calculan el determinante. Después alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa con B2? ¿Dónde está B2? ¿Por qué no lo calculamos? B2 sería igual a menos 1 dividido por A2, por el determinante que se forma con A3, A2, y lo que viene en la siguiente columna. No hay más cosas en la tabla, si es que las quieren poner cuando uno está aprendiendo al principio, de repente es bueno poner los ceros ahí para marcar que efectivamente se acabó la tabla en esa fila. Bueno, esto les va a dar obviamente 0. O sea, aquí hay un 0. O sea, la tabla va quedando como escalonada, porque los ceros que vienen en las columnas de más a la derecha, en las filas de abajo se van propagando, van generando ceros así. Y el último término, el C0, sería menos 1 partido por B1, por el determinante A2, o sea, A2, A1, tendría que ponerlo con otro color, A2, A1, estas dos filas, A2, A1, A0, 0, A2, A1, A0, 0. Calculan, se ponen el valor de B1, ¿no es cierto? Aquí lo que ocurre es que ni siquiera tienen que reemplazar el B1 en toda esta expresión, porque el determinante les queda A2 por 0 menos A0 por B1. Pero este determinante por fuera está multiplicado por menos 1 partido por B1. Este término se va, B1 con este B1 se va, y el menos con este menos se cancela y nos queda 0. Entonces, claramente, el último término de la tabla, el C0, es el A0. Y entonces, si queremos que esto sea estable, necesitamos que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, que el A0 sea mayor que 0. Suponiendo que el A3 es mayor que 0, el A2, que está en la segunda fila, es mayor que 0, nos queda que A1 tiene que ser mayor que 0. O sea, A1 aparece... no, A1 no necesariamente tiene que ser mayor que 0. O sea, lo necesitamos mayor que 0 para cumplir la primera condición, la condición necesaria, pero en estricto rigor necesitamos que B1 en la tabla, que este término de acá, el B1, sea mayor que 0. O sea, que toda esta expresión sea mayor que 0. Que B1 es el tercer elemento de la tabla. Necesitamos que no hayan cambios de signo, o sea, necesitamos que todo esto sea mayor que 0. Ya sabemos que A2 es mayor que 0. Así que si yo multiplico esta expresión, estoy acá comparando con 0, por un número positivo, el signo no me cambia. Lo puedo sacar. El perdón, que está entrando una llamada. El A1 no sabemos cuánto vale, el A3 sabemos que es mayor que 0, el A0 sabemos que es mayor que 0. De aquí, y el A2 sabemos que es mayor que 0. De aquí lo único que podríamos encontrar es una condición que nos dice que el A1 tiene que ser mayor que A2 más A0 por A3. Si se fijan, esta restricción es más restrictiva que simplemente haber dicho que A1 sea mayor que 0, ¿cierto? Porque la primera condición, la condición necesaria, pero no suficiente, nos dice que todos los signos tienen que ser iguales positivos en los coeficientes. De eso concluiríamos que con A1 mayor que 0 estamos bien. Pero cuando calculamos la tabla nos dice, no, A1 tiene que ser más que simplemente 0, tiene que ser más que A2, sea lo que valga 2, por A0 más A3. Eso, y lo dejamos hasta acá. El viernes podemos hacer ejercicios de esto y de otras cosas más para que se vayan ejercitando para la prueba. ¿Ya? Aquí hay un caso con números
específicos, el ejemplo del cohete, de la ecuación característica del cohete. Cuando hacíamos la ecuación característica la clase pasada, nos aparecía el K del controlador, que obviamente nos dice que para que el controlador haga el sistema estable tiene que ser el K mayor que 0, pero además en este término de acá aparece el K, y de aquí podemos sacar una condición para el K, y de ahí sale ese número que yo les mostraba en la simulación. De alguna parte yo les dije, miren, si ponemos aquí una ganancia justo de 0.057, la respuesta del cohete empezaba a oscilar, sin decrecer, ese era como el valor crítico. Y si poníamos un K más chico, claro, el cohete respondía y hacía algo así. Si poníamos un valor más grande, el cohete empezaba a oscilar y oscilar cada vez más grande. Entonces, básicamente, el método nos permite encontrar esos valores críticos. ¿Sí? Entonces, para tenerlo claro, todo esto entra en la prueba del lunes, ¿cierto? Exacto, sí.